Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda su amigo el licenciado José Luis Jamaica en este tu programa La Contra 2.5 en este inicio de semana, deseando hayan tenido un gran y destacado fin de semana. El día de hoy, ya saben, en la producción nuestro buen amigo Alejandro Amaya, en controles nuestro buen amigo Emilio, para dar inicio a este programa, y lo vamos a dar inicio, como ya es tradicional, con lo que es la editorial del día de hoy, y que lleva como título Cínicos y Mentirosos. Tenemos ahí la referencia editorial, sobre todo cultural, de literatura, en la cual tenemos a unos grandes destacados y muy nombrados mentirosos, pero sobre todo cínicos en la literatura universal. Ellos son el Barón de Munchausen. Tenemos también algunas situaciones con la Ana Karenina, algún tipo de estas situaciones en los cuales Cyrano de Bergerac, obviamente con su gran nariz. Todos ellos tenían la coincidencia en sus obras, en sus destacadas referencias, de que recurrían a la mentira. Elaboraban una serie de fantasías, elaboraban una serie de cuentos, sobre todo muy difíciles de creer, pero que salían de su imaginaria, que salían de sus bocas, que salían de sus respectivas mentes y de sus respectivos sentimientos. Entonces, era una característica de ellos. No podemos confundirlos con el Quijote, que el Quijote se imaginaba él algunas situaciones a través de los grandes gigantes, que eran los molinos de viento, a través de su dulce mujer, nuestra gran y bella amada Dulcinea. En fin, todas estas situaciones él las imaginaba. Regresando a los mentirosos, podemos decir que ellos era una parte de su naturaleza, el poder decir y el poder contradecir, precisamente que no tenían alguna situación para poderlo generar. Y entonces, en este orden de ideas, vemos que de la ficción pasa a la realidad. Hace 8 días que se llevó a cabo ya el ejercicio democrático, en el cual se eligieron supuestamente al Poder Judicial algunas vacantes que tenía precisamente este órgano colegiado, y que entonces en un enorme y destacado, y estoy haciendo un poco de sarcasmo, se salieron, el pueblo mexicano, el pueblo sabio, salió a votar. Menos de 10 millones de personas, casi 8 millones de personas. Si tenemos un contexto, un referente, hagamos de cuenta que todo el municipio de Ecatepec de Morelos, absolutamente todo, Jardines de Morelos, Cabecera, Quinta Zona, Ciudad Cuauhtémoc, todos ellos salieron a votar. Y no salió a votar el resto de la República Mexicana. Si bien es cierto, el municipio de Ecatepec de Morelos es uno de los más poblados a nivel nacional y sobre todo a nivel latinoamericano, también es bien cierto que nos marca una pauta de qué fue este famoso ejercicio. Pero eso no es lo grave. Lo grave es de que a través de la mentira, a través del cinismo, que estábamos recordando a través de estos personajes ficticios, pues vemos que algunos políticos dicen que fue un ejercicio que marcó una pauta increíblemente histórica para lo que fue en su momento. Nada más alejado de la verdad, nada más alejado del cinismo, de la fortaleza de la verdad, y sobre todo enarbolando el cinismo y la mentira. Ese es nuestro editorial del día de hoy. Estamos por iniciar ya el tema. El tema de hoy tiene que ver con lo que es el junio, mes del orgullo lésbico gay y demás. Ahorita vamos a hacer unas referencias. ¿Por qué? Porque el 28 de junio es precisamente el Día Internacional del Orgullo Lésbico Gay. Vamos a hacer aquí unas referencias, vamos a hacer aquí algunas anotaciones, porque ustedes lo saben, en estos momentos, en estas causales, en estas referencias, en estas intrincadas líneas de la vida que tiene nuestra sociedad actualmente, necesitamos de ser incluyentes, necesitamos de ser empáticos, necesitamos ser solidarios. Y en el caso de lo que es la legalidad, lo que es la justicia, tenemos una cuenta bastante pendiente con este grupo, con esta, todavía lo podemos referir como una minoría, pero que a final de cuentas, por esa misma deferencia que se le está haciendo a ese grupo, pues muchas veces no se pueden exponer como ellos realmente lo quisieran. Entonces nosotros en este programa vamos a hacer una evaluación para poderlo generar. Mi querido Emilio ya está allá afuera, entonces para que nos podamos ahí ya referir en esta situación, tenemos una invitada de honor, ahorita la estamos ya esperando para que nos acompañe y que tengamos este perfil, este referente fresco, jovial, y que tengamos nosotros también otro punto de vista. Si bien es cierto, aquí en La Contra hemos sido muy objetivos
y muy críticos en algunas situaciones ante esta materia, también tenemos que ser francos y decir que gracias a nuestro buen sensei Alejandro Amaya, gracias a las políticas de esta estación, es que por eso damos estos signos de apertura, porque al final de cuentas somos una sociedad incluyente que tenemos que ver para todos los lados, tenemos que dictaminar, tenemos que valorar, pero sobre todo tenemos que tomar muy en cuenta que todos somos unos englobados en estos referentes constitucionales, en estos referentes de derechos humanos, y que lo vamos a atender precisamente en esta ocasión. Entonces ya lo sabes, si tienes tú algún comentario, tienes ahí algún punto de vista, pues con mucho gusto lo vamos a poder comentar, lo vamos a platicar, qué te llama la atención, qué te motiva a esta situación, para que nosotros podamos hacer este ejercicio y podamos tener la facilidad en su momento de no solamente tocar el tema y dejarlo ahí, sino reflexionar y hacer válido ese momento. Entonces, ya nada más que mi querido Emilio me dé la pauta para que podamos nosotros tener esa inclusión en estos momentos y que juntos, les reitero nuevamente, eso se trata nuestro programa. Nuestro programa se trata de incluir, de ser empático, de poder tener esos elementos. Entonces, vamos a manejarlo todo de la mejor forma, vamos a manejarlo de la mejor manera para que podamos todos tener esta situación. Entonces, para que todos vamos a ver, simple y sencillamente ahorita vamos a generar lo que son las siglas LGBTQ+, esas son las, digamos, las pautas que vamos a mencionar de estos colectivos, de este grupo, y que en su momento vamos a generar precisamente este informe, este análisis para poderlo revisar. Entonces, adelante, sí, por favor, pásenle, están en su casa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Un placer. Siéntense. Maestro, por favor. Perfecto. Gracias, maestro, que lo vamos a tener de hoy en noche, y ya quedó agendado. De hoy en noche tenemos una charla café con nuestro cronista municipal, pero más que cronista vamos a tener una charla con el amigo. Y créanme que si el cronista municipal es elevado hasta las magnificencias del cielo, el amigo del universo. Así que ya quedamos hoy en noche, maestro. Bueno, adelante. Bueno, pues mucho gusto tenerlo, servidor José Luis Jamaica. ¿Con quién tengo el gusto? Con Arlen Castillo. Cuéntanos, Arlen, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? Dijera el maestro Perales, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Bueno, realmente yo soy una chica trans. Nací en Tultitlán, Estado de México. Estuve viviendo un tiempo... ahí estamos, para que te veas. Y ahí estuve viviendo un tiempo en la CDMX. Tengo 20 años. Actualmente estoy estudiando. Y me dedico sobre todo a ediciones y demás. ¿Cuántos años tienes? 20. 20, perfecto, no, jovencita. Le comentaba a nuestro auditorio que nos está siguiendo que el día de hoy vamos a tratar los temas, y no sé si me permitas y me corrijas, por favor, si estamos en lo correcto, para ver lo que es el mes del orgullo lésbico o gay. Entonces, yo estaba leyendo que el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo, ¿estoy correcto? ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, corrigen, me dicen que las iniciales, vamos a ver primero las iniciales, es la L de lesbiana, que son mujeres que se sienten atraídas sexualmente y o románticamente por otras mujeres. Gay, hombres que se sienten atraídos sexualmente y o románticamente por otros hombres. Correcto. Bisexual, personas que se sienten atraídas sexualmente y o románticamente por personas de ambos géneros. Así es. Transgénero, personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que les fue asignado al nacer. Aquí es donde quiero que me ayudes un poquito. Queer o cuestionándose. Este término engloba personas que se cuestionan su identidad de género y orientación sexual, o a las que no se sienten cómodas con las etiquetas convencionales. Ya, eso va tratando sobre el tema del género. El género como tal es un espectro y lo define según la sociedad. Dependiendo, por ejemplo, actualmente en nuestra sociedad, además de hombre y mujer, se toman diferentes ideas de género o conceptos de género. Una persona queer no encaja en hombre o mujer. Entonces es una disidencia
que trata de... puede estar en cualquier ámbito que no sea hombre y mujer, o puede ser ambos incluso. Ah, ya ven. Y tenemos el más, indica que hay una diversidad de otras identidades y expresiones de género y orientación sexual que no están incluidas en las anteriores letras, como intersexual, asexual, aromántico, pansexual, entre otros. ¿Estamos correctos? Así es. Entonces, en global, mi querida amiga, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se define entonces esta situación? ¿Cuál exactamente? Lo del movimiento lésbico gay. El movimiento en general en sí es una lucha que se ha dado desde desde mucho antes, pero aquí en México sus inicios son desde los 60 más o menos. Llegó desde Estados Unidos por influencias de drag queen, que fueron de las primeras que hacían este tipo de movimientos, marchas, protestas y demás, y se fue aumentando en toda Si me lo permites, ¿qué es una drag queen? Una drag queen es un hombre que se siente como hombre, o sea, no es una persona trans, es un hombre cisgénero que se trasviste de forma artística, no de forma de forma artística. Ahí vemos los detalles exagerados, maquillaje exagerado, pelucas impresionantes y demás. Sí, si recordarán parte de mi generación, tuvimos nosotros una drag queen que marcó género, que fue Divine. Divine fue una persona de los 80s, de música disco, que marcó mucho esta situación. Ella era hombre, pero se vestía como mujer, muy exagerado, de dimensiones muy grandes, pero que un artista en toda la dimensión de la palabra. Sí, son artistas, son chicos que se visten de esa forma, de manera artística, no recreativa, por así decirlo. Ok, seguimos entonces con lo del movimiento. Ah, sí, bueno, como le había comentado, en México tuvo sus orígenes gracias a influencias estadounidenses y se fue dando. De hecho, hubo un momento donde se propagó más por las causas del VIH. En VIH llegó a México y se empezó a hacer más visible gracias a eso. Actualmente seguimos haciendo la Marcha del Orgullo este mismo mes, ¿no? Que es el 28, en Reforma, hasta donde yo tengo entendido, a las 10 de la mañana. Sí. Bueno, en ese sentido, este es un programa jurídico y yo muchas veces les decía que hay unas situaciones pendientes con lo que es la comunidad. ¿Por qué? Porque yo les decía en ocasión, en algún programa, yo les comentaba, yo no puedo permitir, y yo lo comentaba con una persona también trans, digo, yo no te puedo permitir que entres a un baño de mujeres, donde va a entrar mi hija precisamente a ese baño. Y la persona trans me decía, ok, ¿y quieres que me vaya a un baño de hombres, vestida de mujer, con el riesgo de que no sé qué me vaya a pasar? Y me dejó pensando, no sé tú qué perspectiva ves de esa lucha. Es que en sí hay muchos prejuicios, por así decirlo. Se dice mucho ese argumento, ¿no? De, pues, no te puedo dejar pasar con mi esposa, mi hija, hermana, etcétera. Pero realmente, si un hombre que se haga pasar por mujer, no una persona trans, un hombre que se haga pasar por mujer, quisiera entrar, no se vestiría de mujer, no pasaría así como mujer, entraría al baño, y ha pasado muchas veces, muchos casos de violaciones en baños, pero son hombres entrando como hombres, no se disfrazarían de una mujer o se harían pasar por una persona trans para hacerlo. Una persona trans es una persona normal, una chica al final del día, y entonces pues un baño asignado a chicas es necesario. Aquí en México al menos, bueno, en general en muchas partes del mundo hay mucha violencia a las personas trans. De hecho, el año pasado aumentaron los índices de transfeminicidios, o en general la violencia a las personas trans. Entonces, que una persona trans, por ejemplo una chica trans, entre a un baño de hombres, supone más un peligro a esa persona trans que lo que sería que una persona trans entrara a un baño de mujeres, que no harían absolutamente nada, más que hacer sus necesidades. Que bien importante lo que comentan, porque nosotros en su momento, a mí me ha tocado vivirlo, en el Ministerio Público, de por sí, el poder establecer un feminicidio, de repente el Ministerio Público dice, no, es que es una mujer y le tocó, no sé, un asalto, le tocó, no, pero en la característica de mujer ya es un feminicidio.
ya tenía el antecedente. Sí, pero a lo mejor ya le tocaba, así literal. En el caso de las situaciones trans, es todavía más complicado, ¿verdad? Así es. De hecho, apenas se empezaron a agregar leyes de cuidado de las personas trans. Y hasta eso México, a pesar de tener muchos problemas sociales con las personas trans, en política ha dado unos avances más avanzados que incluso países de primer mundo. Por ejemplo, hace poco Reino Unido hizo una reforma que evitaba a las personas trans o que las renegaba de espacios políticos. Esta medida fue un retroceso muy grande porque ya se había planteado que las personas trans podían ocupar puestos políticos como el género en el que se sientan identificados. Entonces, aquí en México lo que está pasando es que no ha habido al menos un retroceso. Claro, no estamos tan avanzados como en otros países donde sí hay leyes que protegen a las identidades trans, pero sí es un problema muy más social que político. Y sobre todo social porque entran muchos tipos de discriminación, y aunque hay leyes que protegen a las personas trans, como actualmente Paola Buenrostro, si no mal recuerdo se llama la nueva ley, siguen habiendo muchos problemas en cuestiones de perspectiva. Claro, al final la ley pues depende mucho de eso, de quienes están en el poder y quienes deciden qué pasa. Aquí hay que recordar, el Código Civil, el federal y el menos el del Estado de México, maneja dos géneros, hombre y mujer. En el caso de las personas trans, tienen que llevar un proceso judicial para que se acredite su personalidad, algo que tiene derecho en el artículo 1 de la Constitución. Tenemos un derecho a una personalidad, a un nombre, y ellos no pueden hacerlo si no es a través de un proceso judicial. Así es. De hecho, actualmente hay algunos estados donde aún no se puede, o se es más complicado. Pero, por ejemplo, en Ciudad de México, que es donde está, y en el Estado de México, que es donde estamos, hay muchas facilidades. De hecho, hay, por ejemplo, en instituciones como la Condesa o la UCIP, te ayudan incluso a esos trámites. Entonces es mucho más fácil cambiar esos documentos, desde el acta de nacimiento, que es lo primero que se debe cambiar, hasta el pasaporte, la visa y en sí todos tus documentos. Y hay muchas más facilidades que antes. Hay problemas sobre todo en otros estados del país, como habíamos dicho. De hecho, hay incluso estados donde no se permite hacer ese cambio, al menos que te vayas a otro estado. Y esto es más complicado porque, claro, el acta de nacimiento y demás. De hecho, su servidor, tengo el gusto, en su momento, hace 2 años, me invitaron a ser el maestro de ceremonias del primer matrimonio lésbico aquí en el Estado de México, en donde se llevó a cabo aquí en Casa Cultura. Coacalco fue el escenario del primer matrimonio lésbico. Con estas situaciones, como comentan, efectivamente hay esa apertura aquí en el estado. Yo tuve la fortuna, gracias a Dios, de ser el maestro de ceremonias en ese evento, y es complicado, ¿no?, para la comunidad. Sí, es muy complicado. Aún está mucha esa ideología de apartar a la comunidad en sí, a personas gays, lesbianas, transexuales. Los apartan mucho por ideologías del pasado, en general, por odio, machismo, por muchas de ese tipo de ideologías hacen aparte a la comunidad, la cual no presenta realmente un peligro o algo así. No es como que vayan a cambiar a los niños. Ocupan mucho ese argumento, el de que piensen en los niños así, los van a mutilar o así, pero no realmente. Incluso para hacerte, por ejemplo, operaciones, por ejemplo, las personas trans que se hacen varias operaciones, como el cambio de género, que es el cambio de testículos o vagina, no se permite hacer hasta la mayoría de edad, o a los 16 para las hormonizaciones, pero con permiso de los papás. O sea, hay un proceso largo y que, pues claro, protege a las personas en sí. Ahí, qué bueno que tocas ese tema. Hace poco en Estados Unidos hubo una situación de una guardia custodia en donde el papá gana la guardia custodia del niño porque la mamá quería convertirlo en mujer. Era caballerito y lo quería convertir en mujer, tratarlo como mujer, vestirlo. ¿Tú estás a favor de la niñez trans? Sí, pero eso depende mucho. Por ejemplo, el caso de que dices, es una persona que está forzando a la niñez. Hay otros casos donde la niñez quiere vestirse así, quiere mostrarse así.
Y de hecho, la concepción del género se da en los primeros, alrededor de los 6 años se empieza a dar esa concepción del género, de identidad. O sea, si te gusta algo, si no te gusta. Claro, hay personas que no se dan cuenta hasta muchos años después si son trans o no. Pero existen las infancias trans, eso sí, y se deben de apoyar. Tampoco nadie los va a mutilar ni nada de eso. Y de hecho está prohibido hasta la mayoría de edades de hacerse operaciones, al menos aquí en México. Y bueno, sí en varios países. Pero, por ejemplo, ¿en qué te va a molestar que por ejemplo, una niña trans ocupe un vestido en vez de pantalón, o vaya a la escuela con el uniforme de chica, o con un chico trans viceversa, ¿no? Con el uniforme de chico además? No nos afecta en nada realmente. Si es así como se quiere mostrar, es parte de su identidad y parte de su personalidad, que está avalado por este sistema legal. Sí. Pero hablábamos de costumbres, tradiciones, que lamentablemente son lo que chocan, lo que obstaculiza, lo que bloquea muchas veces estas situaciones, y el libre albedrío, que también tenemos derecho en la Constitución. Así es. Actualmente hay mucha ideología de no, así no es, ¿no? O niño azul, niña rosa, o cosas así. Y eso impide mucho el crecimiento de la personalidad y desarrollo sano de la persona. Estábamos hablando de los obstáculos y demás, y ahora que he visto ya algunas situaciones, C4 y todas esas situaciones, a veces de amarillismo policíaco, veo mucha agresión a la comunidad. Sí. Ya no agresión verbal, física. ¿Por qué? O sea, no es el coraje que no, y es un odio. ¿Por qué el odio? En verdad hay varios motivos por los que se puede dar ese odio. Por ejemplo, hace no mucho, o sea, fue unos meses, hubo un desalojo en la Ciudad de México de varias personas trans. Era un mercadito donde vendían esas personas, ¿no? Un oficial, mientras estaban quitando de manera forzosa, o sea, no fue dialogada, pues llegaron y se llevaron a todo. Una persona trans se intentó interponer, ni siquiera fue agresiva esta persona, pero el oficial de la nada se quitó su chaleco uniformado y le empezó a pegar. Nadie se interpuso, o sea, dejaron que le pegara. Incluso ahora, no sé cómo haya sido el proceso después, pero tengo entendido que no se hizo ningún tipo de justicia. Abuso de autoridad, sí, completo y totalmente, totalmente, que ahorita tú me estás refiriendo, pero que puede haber 1001, ¿verdad? Sí, hay muchos casos que incluso no se cuentan, porque claro, es muy difícil que se dé esa palabra a las personas trans, sobre todo en medios de comunicación. Actualmente ya se está visibilizando más por redes sociales, pero en noticias o cosas así no se suele dar ese tipo de apertura. ¿Tú crees entonces que un mes es poco para lo que representa la comunidad? Quizás sea, no sé, medio año permanente, que no sea nada más este mes. Es que en realidad este mes es más para recordar ese tipo de cosas. Muchos se quejan de que no hay un mes para las personas heterosexuales, pero es que este mes no es como tal, es de algo que es parte de la lucha, es parte de recordar que somos visibles y recordar que existimos y que tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona, de identidad, de gustos, de sexualidad. Y entonces es parte de algo necesario. Yo creo que el mes de la comunidad, este mes, dejaría de existir en el momento en el que haya total apertura y total visibilidad para nuestras existencias, o sea, que no haya este tipo de odio o demás. Sí, porque ese odio se refleja en los aspectos jurídicos. En los aspectos jurídicos, una guarda custodia de dos mamás, estábamos hablando del primer matrimonio, pero ya también hay divorcios entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ya está autorizado el matrimonio. Y de repente dicen, es que tú no te puedes ir con tu mamá, porque tu mamá tiene otra mamá, tu papá tiene otro papá, y tú no te puedes, ya no es un buen ejemplo de desarrollo. Y lamentablemente las autoridades dicen, tienes razón, es un mal ejemplo. Y le dan la custodia al papá no custodio, valga la redundancia. Entonces, esas son las asignaturas que tenemos pendientes por ahí, ¿no? Sí, nos falta, hay mucho avance que necesita México, sobre todo en esa parte de cambiar la perspectiva de las personas. Y sobre todo utilizar hechos palpables, porque hay muchas personas que siguen calificando, por ejemplo, la homosexualidad
como un problema mental, e incluso hasta hace creo que un año apenas fue penado el uso de terapias de conversión. Hasta apenas hace un año de todo lo que llevamos, cosa que ya incluso organizaciones de escala mundial habían clasificado como un tipo de tortura. Y está totalmente penado ese tipo de cosas. Y lo curioso, digo con todo respeto para no meternos en detalles, pero tiene mucho que ver con la teología, y la teología encabezaba estas situaciones, ¿no? Allá arriba, ¿no? Allá abajo, ¿no? Enfrente, ¿no? Al lado, les molesta que seas así, entonces vente, te invoco, te ayudo, te saco, te curo, como si fuera una enfermedad. Sí, o sea, ocupaban lobotomías, terapias del electrochoque, esas cosas te dejan prácticamente sin personalidad. Una lobotomía te puede dejar en una silla y de ahí ya no te levantas y aún sigues viviendo, sufriendo esa parte. Sí, ¿no? Vamos a aprovechar para aquí también ofrecerle a nuestra invitada una pásale. Por favor. Y sí, ¿no? Y es complicado en esas situaciones. Yo por eso quería invitar para que escucháramos, porque en muchas ocasiones los vemos, los criticamos, los atacamos, pero no sabemos realmente lo que ellos tienen en su afán de poder decir, aquí estoy, esta es mi vida, este es mi mundo, este soy yo. Y de repente criticamos, te digo, violentamos. Vaya, ahora hasta a nivel internacional no podemos utilizar una palabra, porque luego se detienen los partidos y luego dicen que estamos ya siendo homofóbicos. Entonces, en este orden de ideas, por eso es que nosotros en este programa, en esta estación, pues queremos ser empáticos. ¿Tú qué le dirías a esa gente que los ataca, que no los atiende, que no los valora, vaya? Creo que es esa falta de empatía del ser humano. Hay que ser empáticos con los demás. En la comunidad en sí sufrimos mucho de discriminación y de apartado social. Entonces, muchas veces que sigan haciendo ese tipo de cosas es más doloroso, o sea, no se nota, pero al final termina siendo algo que nos afecta de cierta manera. Creo que es parte de aceptar cómo son los demás, tener tolerancia para ver Tolerancia. personas, no sé, por ejemplo, en mi caso, si me he visto de manera femenina, pues al final aceptarme, porque no estoy haciendo daño a nadie vistiéndome de esta manera. O si a parejas homosexuales besándose en la calle. Aún hay muchas personas que les llegan a decir dejen de hacer sus inocencias, cuando personas heterosexuales se besan también en las calles y no les dicen nada. Al final es parte de tolerar y aceptar. Tampoco es necesario entender del todo, o sea, no es necesario que te metas al tema o que investigues, te leas 2 libros o así. Simplemente es respetar a la otra persona y y aceptar como es. No es básicamente vive y deja vivir. Es eso, vive y deja vivir. Tan sencilla fórmula, tan fácil, tan llena de elementos que tiene que ver y que ahorita nos lo están refiriendo. En este programa también hemos dado cuenta de cómo la sociedad ya no tiene valores. Y esto no tiene que ver con algún tipo de preferencia. Ya no tiene valores, ya no tiene respeto, ya no tiene. Y me llamaba mucho la atención, fue un conjunto de emociones, cuando vi un video, no sé si lo vistes, de un transexual, lo golpearon, lo arrastraron, lo dejaron en medio de un río. El de Colombia, sí. El de Colombia. Pero sí me dio coraje. Dije, ¿cómo es posible que la gente caiga tan bajo? Lo que me dolió en el alma fue que todos lo estaban grabando y nadie le dio ayuda. Nadie le dio ayuda, todos con el celular, 4 o 5 sujetos, personas, viendo cómo la pobre persona estaba llorando porque le dolía, física, moral, lo que ustedes quieran. Lamentablemente falleció. Pero digo, vuelvo a lo mismo, ¿por qué esa falta de empatía? Es un tema complejo porque pueden ser muchas cosas. En sí, yo diría que se puede deber mucho a estos prejuicios que hay, ¿no? E incluso hay personas que son homofóbicas
que realmente es homofobia inculcada, o sea, de nuestros padres y demás. Es algo que nos dicen está mal y entonces pensamos pues está mal y es cuando se empieza a atacar. El problema es no tener esa apertura de mente o no tener esa clase de empatía, no desarrollarla, y la mayoría viene de problemas familiares o que no se inculcan valores en casa, o en caso de no inculcarles un odio, simplemente ignorar, que es lo más fácil al final, ¿no? Ignorar estos temas. O sea, no me afecta, entonces ¿para qué me voy a meter? Y eso realmente es un problema, porque claro, fuera de que sea trans o demás, es una persona. O sea... Con derechos inherentes a su persona misma. Así es. Por ejemplo, en ese caso, hasta que se fueron las personas y dejaron a esta chica en el río, que no saben, de milagro se pudo sostener de una rama y no irse, hasta eso llamaron a una ambulancia. Y claramente llegó tarde y no la pudieron salvar. Pero si hubieran hecho algo desde antes, llamar a la policía o cualquier otra cosa, esta persona hubiera sobrevivido. Incluso ni siquiera era una mala persona. Hubo muchos testimonios de sus propios vecinos que que decían que era muy buena persona, que era muy atenta, que los ayudaba bastante. O sea, no era una mala persona ni se lo merecía de ningún tipo de forma. Simplemente fue un acto de odio que hicieron esas personas y que nadie estuvo dispuesto a ayudarlo. ¿Qué es lo peor? Nosotros nosotros como sociedad, generamos ese discurso de odio, pero no manejamos un discurso de empatía, de resiliencia, de comprensión, de apoyo, sino vemos y ya sabemos en automático que está mal. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que sí tenemos que hacer una valorización, una conciencia, y que veamos precisamente que este colectivo tiene su forma de ser, tiene su forma de pensar, pero tiene su forma de sentir. ¿Tú cuándo lo empezaste a sentir? Realmente yo pasé algo muy similar a este tipo de rechazo. Yo crecí mi familia no, pero muchos amigos tenían esta idea de no aceptar, de azul y rosa, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tenía unos 8 años, ya tenía estas ideas como de, me gusta ese vestido, ¿no? Y entonces no lo aceptaba, porque tenía un amigo que, por ejemplo, él era muy recalcador a eso, ¿no? Solo las mujeres usan vestido, no te puede gustar rosa porque eres chico y demás, ¿no? Entonces me empezaron a meter mucho esa idea. Y fue así, incluso llegué a ser una persona algo homofóbica. Nunca agredí a nadie, pero llegué a tener ese tipo de ideas porque se me estaba inculcando. Hasta que ya en mi adolescencia, en secundaria más o menos, me fui cambiando esa idea porque era cuando yo ya me estaba enterando de quién era, de qué quería o qué me gustaba, ¿no? Entonces fue parte de ese proceso el cambiar mi mentalidad, de abrirme más y mejorar como persona, porque al final es eso, no es que te estén cambiando o te estén inculcando una ideología, ¿no? Simplemente es aceptar y mejorar como persona. ¿Y tú lo tuviste que manejar solo o hubo alguien que te dijo, aquí estoy contigo y échale ganas y cuenta conmigo? Porque eso vemos también muchas situaciones y que lamentablemente algunos jóvenes, algunas personas que no se aceptan, pues optan otros caminos de autodestrucción, de privarse de la vida, porque les cuesta mucho trabajo vivirlo solo. Así es. Y de hecho es muy difícil aquí en México, porque incluso tengo conocidos y conocidas trans, los han sacado de su casa cuando salieron del closet. Yo en mi caso estaba en esta lucha interna que pasé por mi propia cuenta, por toda mi secundaria, hasta que en prepa yo decidí salir del closet con mi familia. Afortunadamente no tuve este tipo de problemas, mi mamá me aceptó, la mayoría de mi familia me aceptó, y pues aquí estoy, ¿no? Pero si hay muchas personas que no tienen ese tipo de suerte, y entonces o la familia los rechaza, o tal vez no los saca de casa, pero les da un trato que no es el correcto. Ajá. No los tratan como como ellos quieren, o no les dan ese espacio de apertura. Entonces en mi caso tuve bastante suerte, a diferencia de muchas personas.
pero sí hay muchas personas que sufren ese tipo de discriminación por parte incluso de su familia. Estoy viendo, aquí te está mandando a saludar Fernando, buen cronista. Te mando a saludar nuestro sensei, nuestro director de la estación, Rodrigo López también, Emilio González, Gabriela Fernández, que es también una compañera nuestra. Todos me dan las felicitaciones, que las comparta contigo. Gracias. Que muchas gracias por haber asistido a este programa. Y en ese sentido, yo veo que eres activista. ¿Qué es lo que haces? Este es tu espacio. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara con el movimiento, con el colectivo? ¿Qué te gustaría que pasara? Realmente, actualmente, en la actualidad, quiero que México no dé un retroceso. Hay muchos países que actualmente están dando retrocesos gigantes, como Hungría, que prohibió las marchas, un derecho que se tiene en la constitución de la gran mayoría de los países y que Hungría tenía, hacer protesta. Y para eso son las marchas. No es solo salir y hacer un espectáculo, no, es una protesta a lo político para hacer un cambio en la sociedad. Entonces, en Estados Unidos también, debido a el nuevo presidente Donald Trump, ha estado dando muchos retrocesos con las personas trans, con las personas homosexuales. También Reino Unido, como comenté hace rato, dio un retroceso muy grande. Argentina también estuvo dando retrocesos. Entonces, México no va por mal camino. Aún tiene mucho que mejorar, pero creo que estamos yendo por buen camino. No somos Hay muchos aspectos sociales que aún cuesta, pero en cuestión política creo que estamos avanzando de buena manera y poco a poco se va cambiando ese tipo de cosas. Yo creo que lo importante es seguir con este tipo de espacios, este tipo de marchas, para que haya una visibilidad y para que haya una mejoría en los próximos años. Porque al final de cuentas, ahí lo vuelvo a decir, en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de Procedimientos que se va a poner ya en práctica en el 2027, no hay ninguna referencia a la comunidad. Este código que se va a establecer a nivel nacional, como lo fue en su momento el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto va a ser el civil y el familiar a partir del 2027, genérico a toda la República Mexicana. Y ojo, no viene nada en un referente más que nuevamente dos géneros, masculino y femenino. Entonces volvemos, como nos indican aquí, a ese retroceso, cuando deberíamos ir avanzando, cuando deberíamos de ir generando. En el Código Nacional de Procedimientos Penales también yo no veo alguna situación que haga referencia y que haga énfasis, porque a una persona trans la pueden remitir a unos separos de masculinos. Sí, por eso cuesta mucho a las personas trans, porque realmente si no tienes ese cambio de documentos, te pueden hacer ese tipo de cosas, o sea, no importándoles tu identidad. O incluso servicios públicos, por ejemplo, para hombres o para mujeres, no puedes acceder si no te has cambiado los documentos. Y obviamente no les importa si eres, cómo te sientas identificado. Necesitas los documentos, ¿no? Necesita haber un cambio legal en ese tipo de cosas, sobre identidades y sobre la separación del sexo y el género como conceptos, porque realmente son conceptos totalmente diferentes. El sexo ya es algo biológico, que pues así son como somos los humanos, y el género es como nuestra percepción como sociedad y roles de género. Entonces tiene que haber una separación de ese tipo de cosas. Y sobre todo legislarlo porque se da el movimiento, se da la situación, pero no se lleva más allá. Tenemos ya algunas leyes contra la violencia de las mujeres, tenemos una situación contra la violencia de los menores, y en todo esto, pero para la comunidad sigue estando ese referente pendiente, porque volvemos a lo mismo, esos abusos de autoridad, esas impunidades, esas situaciones, uno como personaje lo tiene que vivir día a día, y yo no voy a andar en la calle con mi libre albedrío, con mi libre reconocimiento de persona, cargando un documento y diciéndole a todos, oigan, miren, o sea, simple y sencillamente no hay razón si somos una sociedad que va viendo hacia adelante. Así es. ¿No?
Sí, o sea, no debería existir esa necesidad de etiquetas ni de soy esto, o de estar exponiéndolo a los cuatro vientos, porque simplemente somos personas y se nos debe tratar como tal. Ujú. Lo acaba de decir, personas, parte de una sociedad. Ellos ni nadie está arriba de nadie. Todos somos iguales. Lo dice la Constitución en su artículo primero, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos somos iguales ante la ley. Así es. Entonces, ¿qué te quedarías tú con programas como los de hoy? Yo creo que son bastante importantes porque dan mucha visibilidad a este tipo de discursos. Ujú. Es necesario hacerles promoción o hacer este tipo de o mesas de debate o cosas así, porque hay mucha desinformación. Y fuera del caso de si aceptan o no, sigue habiendo mucha desinformación. No se da, por ejemplo, en el caso de los baños, ¿no? Hay mucha desinformación con eso y es algo necesario que se debe de tomar en cuenta, porque al final es un tema que afecta a varias personas, porque no somos pocas las personas de la comunidad, somos muchas personas que nos toman como minorías, y sí somos minorías, pero juntándonos todos, somos un porcentaje de la población muy alto. Y de hecho, en los últimos años se ha visto aumentado. No porque se meta la ideología o algo así, simplemente porque hay más visibilidad, hay más apertura. Las personas ya pueden decir, soy gay, soy lesbiana, sin tanto temor como antes. Por ejemplo, antes, si eras trans estabas normalmente las personas trans que trabajaban de prostitución, ¿no? Te arrestaban y te encerraban y te maltrataban incluso, simplemente por ser trans. Lo clasificaban como travestismo y desorden público, algo así. Exhibicionismo, ¿no? Creo. Exhibicionismo, sí. Y pues obviamente te encerraban, te pegaban, te metían multas, había mucho tipo de corrupción en esas cosas. Entonces, actualmente ya no es algo que pase tanto, sigue pasando, sigue habiendo violencia, pero ya puedes ir por la calle con más tranquilidad, sí, pensando que no te va a pasar algo como antes. Sí, porque aquí entra la defensa de los derechos humanos. Todos tenemos ese acceso a los derechos humanos. Y bien lo que comentan, es desinformación. No falta de información, ¿eh? La información tú la googleas y ahí tienes tú los derechos, tienes tú las perspectivas, tienes ahí los reglamentos, lineamientos, códigos y demás. Es malinformación. No, si un par de mamás crían a un hijo, lo van a volver homosexual. Si un par de papás crían a un hijo, van a abusar de él. O sea, situaciones tan dramáticas y tan exageradas que sí son preocupantes. Sí, y de hecho es desinformación porque hay muchos estudios que incluso se llegó a concluir que las las parejas homoparentales han tenido mejores resultados en la crianza de sus hijos, en una gestión sana de las emociones para su hijo. No lo están volviendo gay, no lo están volviendo trans, no le están cambiando la ideología, simplemente le dan apertura a que sea él mismo o ella misma. Entonces, es este tipo de cosas. No por ser gays van a abusar del menor, ¿no? Que adopten. O lo mismo con mamás lesbianas, ¿no? No lo van a hacer gay, ni queer, ni nada de eso. Simplemente son padres o madres teniendo a su hijo o hija. Sí. Sí, no, sí. Y a que al final de cuentas vamos a darnos el entendido de que sí es cierto, allí en Argentina un par de mujeres lesbianas agredieron, maltrataron a un niño, que el ministro del movimiento no supo dar respuesta, no supo dar continuación. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay unas situaciones que son criticables. Pero digo, si nosotros como sociedad, homoparental, llamémoslo de alguna forma, fallamos y tenemos unos casos tan desastrosos, llamémoslo así, entonces obviamente que en todos lados va a haber una situación, afortunadamente no la mayoría. Así, en sí son casos aislados, no es porque sean lesbianas o gays o transexuales, son personas como cualquier otra, ¿no?
Y son casos aislados que ocurren no por eso, porque son malas personas y ya. No es porque sean gays o porque sean lesbianas o por cualquier tipo de cosa relacionada a la comunidad. Simplemente son malas personas y fue un infortunio. Pero no es algo que sea definible, no es algo generalizable, no es algo que sea radical ni que esté ligado a la comunidad. Claro, van a haber, al igual que con las personas heterosexuales cisgénero, van a haber casos así. Pero porque la sociedad está muy mal, no es porque sea lesbiana, bueno, no es por gustos ni por identidad, simplemente es porque pasan y ya. Y es una realidad, volvemos a lo mismo, de la sociedad. Entonces, a mí me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. A mí me gusta estar aquí. Tienes esa luz, ese brillo, esa fuerza, te felicito. Gracias. Muy difícil de repente generar esta empatía tan rápido. Entonces te felicito, es tu casa, cuando quieras volver a mencionar, cuando se te ofrezca alguna difusión, no sé si tengas alguna red social o algún Facebook para que te puedan seguir y con mucho gusto dárselo al público. Sí, estoy en Instagram y Twitter como Arlen-Coffee. Pueden buscarme en mis redes sociales, contactarme y demás. Es importante porque volvemos a lo mismo, de repente esta sociedad actual, que todavía tenemos que coincidir y luchar contra varios obstáculos, machismo, situaciones sociales de la misma referencia. Hay muchos jóvenes y señoritas que no pueden o no tienen esa fuerza para salir adelante. De repente es una lucha interna contra su yo, que muy pocos logran sacar esa luz y esa fuerza. Aquí está una clara muestra y un ejemplo de que ustedes también lo pueden hacer. Si se sienten agobiados, si se sienten presionados, si se sienten desatendidos, aquí hay una amiga, aquí hay una persona que las va a ayudar, ¿sí o no? Así es. Entonces, acérquense, chéquenlo, revísenlo, no tengan miedo, ahí están las redes sociales. Muchas veces nos dejamos ir por el qué dirán, y no somos felices. A esta vida venimos, como dijo Ren, a vivir y a dejar vivir, pero sobre todo a ser felices. ¿Algún último mensaje, mi querida Ren? Solo quisiera decir que si tienen algún tipo de problema o si tienen este miedo que normalmente se inculca, no están solos, pueden seguir adelante. Hay muchas personas que estamos dispuestos y dispuestas a ayudarla. Hay muchas organizaciones actualmente. Aquí en México afortunadamente hay varias que apoyan bastante, como dije, la Condesa, los CIPRE o muchas otras que están en redes sociales activas. Estamos dispuestos a ayudarlos como parte de una comunidad y para mejorar mental y físicamente. Ahí está la invitación. Por favor, no dejen y no lo echen en saco roto. Es la oportunidad de salir adelante. Vida tenemos una. Ahí me decían, si yo tengo la seguridad de que alguien me dijera que voy a seguir viviendo en otra vida, pues afuera algunas otras tonterías aquí, pero nadie me lo asegura. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir en este referente y en este momento. ¿Algún último mensaje para el 28? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Alguna otra situación? Bueno, yo estaré presente en la marcha. Uh-huh. No, la verdad no tengo entendido qué vaya a haber de especial en esta ocasión. Va a ser muy grande probablemente. Yo voy a ir a participar. Los invito a que vayan si son de la comunidad, o incluso si no son de la comunidad, si tienen respeto por esta o lo apoyan estos ideales, que vayan a participar, porque es algo bastante entretenido de pasar, sobre todo si van con amigos. Ya está, es el 28 de junio, en Paseo de la Reforma, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a comprometer a Arlen. Vamos a comprometer a Arlen. Ella va a ser nuestra reportera. Ella nos va a reportar vamos a hacer lo posible por asistir, pero te encargamos unos videitos para Univit. Te encargamos unos saluditos para Univit desde la marcha y que podamos nosotros hacer esa difusión en estos días. Cuenta con ello, es tu casa y con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Yo te agradezco infinitamente que hayas acudido a tu casa. Lo reitero, todos tus micrófonos, es tu espacio, cuando quieras, con mucho gusto. Muchas gracias, yo también agradezco estar aquí.
Perfecto. Y ya para terminar, nada más vamos a hacer una siguiente aclaración, sobre todo por los hechos que pasaron en la semana. Hubo un bloqueo, hubo un plantón de 21 días por parte de la CNTE, Consejo Nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Decirles, el magisterio, los maestros, los que van a la escuela con tus hijos, los que van ahí con tus vecinos, tienen un sindicato a nivel nacional, es el CENTE, con ese, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los que no están de acuerdo con este sindicato hicieron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Son los mismos que en su sección de Oaxaca, en su sección de Chiapas y en su sección de Guerrero regresaron, chantajearon al gobierno, les dieron su dinerito a sus líderes y ya se regresaron casualmente. Hay maestros a nivel magisterio en el Estado de México que tienen su propio sindicato, el SMESEM, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y ese se cuece muy aparte y luego lo vamos a platicar. Nada más que quede claro que los que lo hicieron todo este borlote, si tú llegaste tarde en un bloqueo, si no disfrutaste del Zócalo, es por ello. Si viste los destrozos que hicieron, fue la coordinadora, la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y con esta explicación, no me resta más que agradecerles nuevamente su visita. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima semana a partir de las 6 de la tarde. A nuestro productor Alexis Amaya, muchas gracias. El buen Emilio, muchas gracias. Y nos quedamos en Bacacheando. Regresa el doctor Enrique. Gracias. Hasta la próxima.